¿Qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un enorme privilegio el estar con ustedes, en medio de ustedes, alabando juntamente con ustedes. La verdad que, tal como lo dijo el pastor Noel, yo sí me siento en casa. Mi familia les manda un saludo, especialmente mi esposa que no pudo acompañarme. Ella también se siente muy bien estando en medio de esta hermosa congregación y congregaciones en general, a todos a quienes conocemos. La verdad que estoy muy contento y agradecido con Dios de poder colaborar con aquella obra que Dios está haciendo por medio de su Espíritu Santo en esta iglesia, en estas iglesias representadas acá. Y qué bueno que podemos colaborar a través de la predicación de la palabra. Amén. Así que muy agradecido de verdad de parte del Señor, y gracias también al Señor doy por la amistad, por la comunión que también tenemos, porque también aparte de la enseñanza que ya es por sí un su privilegio, lo más valioso son las relaciones, ¿verdad? La iglesia se trata de miembros, se trata de personas, de todos juntos adorando a nuestro Señor Jesús. Así que para mí también es un privilegio. Pero bueno, esta tarde a mí se me ha pedido enseñar como una primera enseñanza para este día. El tema que se me fue asignado es una iglesia viva, santa y comprometida. Para eso yo quiero que me acompañen porque hay un texto que habla muy bien de eso claramente, que es un texto que todos conocemos y que es Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, por favor vamos todos a Primera de Pedro capítulo 2 y vamos a leer del versículo 4 al versículo 5 para iniciar. Primera carta de Pedro capítulo 2 del versículo 4 al 5, nos ponemos de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la Biblia: y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar. En esta tarde, Señor, te damos gracias porque estamos aquí reunidos como tus hijos, deseando más de ti, oh Señor. Como el siervo que brama por las aguas, así hoy nos encontramos delante de ti, Señor, pidiéndote que por medio de tu palabra escrita, siendo predicada, podamos ser alimentados. Te pedimos que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, no solamente en la exposición de la palabra, Señor, sino que en la puesta en práctica de la misma. Te pedimos, Señor, que como tus hijos, que te admiramos, que te adoramos, te pedimos, Señor, que nos ayudes a obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mi amada familia. Yo he tenido la oportunidad de bucear hace muchísimos años. Me enseñaron y la verdad que es una actividad sumamente interesante. Y una de las estructuras más hermosas que se pueden encontrar dentro del mar son los arrecifes de coral. Son una de las estructuras, y digo esa palabra estructura porque ya explicar por qué, son de las estructuras más bellas del mundo marino. De hecho, cuando nosotros las observamos, cuando tú las ves, los corales, tú piensas que es una masa sólida. Y de hecho se ve, se toca y parece una piedra calcificada. Sin embargo, el arrecife realmente es un organismo vivo. Está compuesto por pequeños polípolos que están vivos y activos interactuando con su entorno. Ahora bien, aunque los corales se mueven debajo del mar, algo que no es permitido es cortar. Cuando alguien lo hace, lo corta, cuando obviamente por las mareas se rompe. Cuando el agua les es quitada, automáticamente estos pólipos mueren automáticamente. Y ahí sí se convierten en una estructura, aunque mantienen su estructura como coral, aunque mantienen como coral, realmente ven como una masa muerta, rígida y blanqueada, se convierten como en una piedra. Digo esto y cuento esto porque, hermanos, lamentablemente de manera similar, algo sucede así en la iglesia local cuando una iglesia local saca a Cristo de ella. Esta iglesia puede mantener la estructura como iglesia, la forma de hablar de una iglesia, el cliché de una iglesia, la cultura de una iglesia,
de una iglesia viva, pero estará enferma, y algunas iglesias muertas, como lo menciona la Biblia, como la iglesia de Sardis, a quien el mismo Señor Jesucristo le llama, tienes el nombre de estar viva, pero realmente estás muerta. Lamentablemente esto lo vemos nosotros muchas veces, no pocas veces, a lo largo de la historia y hoy actualmente a lo largo de Latinoamérica. Lamentablemente algunos piensan que una iglesia viva o una iglesia avivada, como es el término que hoy en día se le da, piensan que una iglesia avivada es una iglesia que tiene mucha actividad, mucha emoción, mucho entusiasmo, una asistencia numerosa. Pero realmente una iglesia puede estar llena su agenda de actividades, pero su corazón con un tremendo vacío. Agendas llenas, corazones vacíos, es algo que lamentablemente se puede dar muy normal en muchos lugares. Una iglesia puede tener carisma, puede tener activismo y no tener necesariamente la vida de Cristo. Por otro lado, si hablamos de santidad, otros interpretan la santidad como, digámoslo, como una cultura de apariencias. Muestran o piensan que la santidad es mostrar como un aire de superioridad espiritual frente a otras personas. Pero obviamente la santidad bíblica no es ni legalismo ni orgullo, sino una vida apartada para Dios. Otros, si hablamos de compromiso, otros interpretan que el compromiso cristiano es actividad. Esa es la interpretación más común cuando hablamos de compromiso. Se asume que hay una actividad involucrada o necesaria. Por ejemplo, se dice cosas como que hay que impactar la sociedad, hay que transformar la ciudad, y aunque obviamente hay un deseo genuino y puede haber un buen deseo, una buena intención detrás de eso, pero aunque una iglesia participara de un movimiento así, puede no estar obedeciendo la palabra de Dios. Una iglesia puede hacer mucho para Dios sin tener comunión con Dios. Es más, muchas iglesias pueden tener muchos eventos, pero descuidar la doctrina, la adoración, la disciplina y otras cosas importantes de adoración dentro de la misma. Por todo esto, hermanos, en esta tarde nosotros necesitamos recordar entonces lo que es la verdadera iglesia. Ante estas confusiones de lo que es la santidad, de lo que es la vida y de lo que es el compromiso, una vez más necesitamos entonces recordar lo que es la iglesia, y hermanos, y eso es exactamente lo que hace el apóstol Pedro en este texto tan conocido por nosotros. El apóstol Pedro, realmente a esta etapa de la vida, él está escribiendo ahora a una iglesia que ya estaba siendo aborrecida por la sociedad. Recordemos que Pedro escribió sus cartas precisamente antes de su muerte. Y Pedro escribe aquí a una iglesia que ya estaba siendo aborrecida por la sociedad. De hecho, cuando uno lee a quien él dirige las cartas, él las dirige a nuestros hermanos que ya estaban siendo dispersados, ¿verdad?, por diferentes ciudades, Poncio, Galacia, Bitinia, Capadocia. Ellos ya estaban siendo dispersados por todas estas ciudades porque estaban siendo perseguidos y estaban muy desanimados, pero muy desanimados. Por lo tanto, él escribe a estos hermanos, y el llamado que Pedro le hace, bien interesante, a estos hermanos, no es busquen pronto ser aceptados por la sociedad. Ese no es el llamado que hace Pedro acá. Pedro no los llama a huir tampoco, no les dice huyan, sino que lo que Pedro les dice a nuestros hermanos perseguidos y muy desanimados es: recuerden quiénes son. Una iglesia viva, una iglesia santa y una iglesia comprometida fielmente a Dios. Entonces, en este texto de esta tarde vamos a encontrar tres verdades que nos enseñan acerca de esto. Vamos a ver qué significa ser una iglesia viva, qué significa ser una iglesia santa y qué significa ser una iglesia comprometida fielmente a Jesucristo. Así que quiero que veamos el primer gran punto, y es una iglesia viva. Vamos a ver que una iglesia viva, hermanos, es aquella que viene continuamente a Cristo, la piedra viva. Leamos esto. Mire, lo primero que Pedro nos recuerda aquí es que la iglesia vive porque Cristo vive. Si vamos a hablar de la vida de la iglesia, ¿qué es estar vivo? ¿Qué es una iglesia avivada? Pues Pablo nos dice, bueno, la iglesia está avivada porque Cristo vive. Vamos a leer del versículo 4 al 8, dice así la palabra del Señor, siempre de 1 Pedro capítulo 2, dice:
Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Ahora, Pedro, hermanos, aquí está, él inicia diciendo que debemos de acercarnos a Cristo, pero a Cristo tenemos que acercarnos entendiendo como que si Él fuera y es la piedra viva. El primer llamado que hace Pedro es que debemos acercarnos a Cristo como a una piedra viva desechada por los impíos, desechada por Israel, desechada por los constructores. Ahí los constructores es Israel. Es más, los constructores se refiere a los líderes de Israel, que se entendía que al tener ellos la verdad revelada, deberían de construir un edificio agradable a Dios. Pero ellos quisieron construir un edificio agradable a Dios, sin la piedra angular, que es la preciosa, la que sostiene el edificio. Entonces Dios dice: acérquense a Cristo como a la piedra viva, una piedra que fue desechada por los líderes judíos, pero que para Dios y para todos los que creen, Él es precioso. Ahora, nota el orden que Pedro está aquí hablando o presentando esta verdad. Lo que él dice es que Cristo es la piedra viva, en singular, la piedra viva. ¿Y porque Él es la piedra viva? Todos aquellos que creemos en Él somos el ¿qué? Las piedras vivas por nuestra unión con Él. Mira el orden: porque Cristo es la piedra viva, tú y ahora somos piedras vivas por nuestra unión con Él. Ahora, esto significa, hermanos, entonces, que la vida de la iglesia, el avivamiento de la iglesia local, no procede de la energía ni de la entrega de sus miembros. No tiene que ver con nuestra entrega. No tiene que ver con nuestro fuego. No tiene que ver con nuestro fuego, sino con nuestra continua unión con el Cristo resucitado. Esa es la iglesia avivada. La iglesia avivada no es la que está llena de actividades, es la que continuamente glorifica al Señor mediante su unión con el Cristo resucitado. Entender esta verdad corrige realmente una de las ideas superficiales que más ha atacado a la iglesia, incluyendo en aquel entonces, porque si no, Pedro no estaría enseñando esto. Y esta idea superficial es que se cree que una iglesia viva es aquella que canta fuerte. Pero no, una iglesia no está viva simplemente porque cante fuerte. Es importante cantar fuerte. Además, cantar fuerte sí es importante, porque dice con viva voz, con alta voz en los salmos. Pero una iglesia no solamente está viva porque canta fuerte, no está viva solamente porque tiene muchos jóvenes en la iglesia, o no está viva simplemente porque crece numéricamente o porque es una iglesia muy activa. No es así. Una iglesia está avivada o está en avivamiento cuando a Cristo habita en ella por su Espíritu, cuando la palabra gobierna la actividad de la iglesia, cuando el arrepentimiento en sus miembros constantemente es real, cuando la fe de la iglesia mira a Cristo, cuando el pecado en la iglesia es mortificado, cuando los santos se aman, cuando los débiles son cuidados, cuando la verdad es defendida, cuando la adoración es reverente en una iglesia, cuando la gracia produce santidad, cuando la esperanza de la gloria sostiene al pueblo de Dios en medio del sufrimiento. Esa es una iglesia avivada. En El Salvador no sé si pasa esto aquí, pero obviamente me imagino que sí. Pero en El Salvador, por ejemplo, hay una iglesia que se ha dedicado por años a hablar de avivamiento, y nunca hay un avivamiento en esa iglesia, porque para ellos avivamiento es actividad y se llenan de actividades, pero cuando uno ve hacia adentro,
Ellos no creen en la gracia que santifica. Ellos piensan que todo es por obra, que la salvación es por obras. Ellos no defienden la verdad, sino que defienden la interpretación o los pensamientos o los deseos o los sueños o las profecías inventadas por los líderes de esa denominación. Es decir, una iglesia avivada no es una iglesia que grita para predicar y emocionar a la gente, aleluya. No, yo vengo de eso, hermano. A mí me enseñaron incluso que hay que levantar la mano en ciertos ángulos, de verdad, eso se estudia, levantar en ciertos ángulos, no así, no, sino que para manipular. Cómo elevar la voz, cómo bajar la voz para provocar sentimientos ante Dios. Una iglesia avivada no es así. Puede ocupar ciertas cosas sin mala intención, sí. Pero una iglesia avivada es aquella que constantemente se aferra a la piedra viva que es Cristo. Amén, hermanos. Hermanos, una iglesia puede parecer débil ante el mundo y estar muy viva para Dios. Una iglesia puede parecer también, por lo contrario, exitosa para el mundo, pero estar muriendo ante Dios. ¿Sabes cómo un ejemplo directo que hay en la Biblia de una iglesia así? Sardis. Sardis es una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Usted puede encontrar la historia en el capítulo 3 de Apocalipsis. Pues Jesús le dice a Sardis, y lo cito, dice lo siguiente. Jesús le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ok, déjame explicarte esto contextualmente en aquella época. Lo que estaba ocurriendo, hermanos, es que Sardis, cuando Jesús dice, yo conozco tus obras, tú no puedes pensar que Jesús está mintiendo. Ya Jesús nos está diciendo que era una iglesia que ante el mundo era una buena iglesia. Es más, por la historia que sabemos de Sardis, si Sardis existiera al día de hoy aquí en Deer Park, sería la iglesia evangélica más llena de la ciudad. Sería la iglesia más importante. Sardis era afamada por los políticos, era muy querida por los ciudadanos, los no creyentes, era muy querida, era una iglesia admirada. Mira cuánta obra, cuánto pan y chocolate regalan, cuánta gente visita, mira, wow, cuánta obra, increíble. Predicación, una persona que entraba a Sardis, por el testimonio que había en aquel entonces, una entraba a Sardis, hoy en día, voy a poner palabras actuales, hubiera dicho, wow, qué predicación. Tremendo predicador ese pastor. La iglesia de Sardis a tiempos de hoy era una iglesia simplemente espectacular. Pero tenía un pequeño problema. Uno. Que estaba muerta. Nada más. ¿Y sabe cuándo es que textualmente se ocupa esa palabra muerta? ¿Acaso no les trae memoria de un versículo? Vosotros estáis muertos en vuestros ¿qué? Es la misma vocablo. ¿Sabe que era una iglesia? Una iglesia con mucha actividad, con pan y chocolate, visitando las cárceles, visitando las viudas, haciendo aquí, haciendo allá, cantando un coro increíble. Estoy obviamente exagerando, estoy hablando en hipérbole. Un coro increíble, predicaciones increíbles, la gente salía llorando del sermón, súper, la gente alabando, gritando. Pero ¿saben qué? Sus líderes y la iglesia eran mundanos. Adulterios, fornicaciones, lujuria, codicia, borracheras, orgías, permitidas. Nada más. Precisamente a esto se refiere Pedro cuando él dice que esta roca, esta piedra viva, que es preciosa, viene a ser piedra de tropiezo y escándalo
y dice, lo leímos, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Era una iglesia llena de actividad, ahí dice, con fama o reputación de ser una tremenda iglesia viva, pero estaba muerta. Porque en lo esencial no obedecían a Dios. Así que esta es la verdad, hermanos. Nuestra relación con la piedra viva se revela por nuestra relación con su palabra. Esa es una iglesia avivada. Una iglesia avivada no se ve por sus actividades, sino por la relación que tiene con la palabra viva, con la palabra de Dios. Es que mira, si alguien, por ejemplo, dice que ama a Dios, pero no ama su palabra, ya tropezó con Cristo. Pero aquellos, para los que creen la Biblia, para los que creemos la Biblia, Cristo es precioso. Amén. Ahora, por eso es que nada más en este punto es importante entender lo siguiente. Pregúntate, hermano, si Cristo es la piedra viva, ¿sobre quién tú estás edificando tu vida? ¿Cuál es tu piedra angular? Lo voy a poner de otra manera. ¿Es Jesús el precioso fundamento de tu personalidad? Y lo repito, ¿es Jesucristo el fundamento, el precioso fundamento de tu personalidad, de tus decisiones, de tu agenda? ¿O eres de aquellos que dice a la esposa, soportame porque así soy, siempre he sido así? ¿Quién es el fundamento precioso de tu personalidad? ¿Sobre quién tú edificas como iglesia local? Hermanos, hermanas, no edifiquemos sobre nosotros mismos. No hagamos de nuestra personalidad la piedra angular de una iglesia. No hagamos de nuestra personalidad la piedra angular de un sermón expositivo. Atemos mejor la conciencia de los miembros a nuestro Señor Jesucristo, la piedra viva. Amén. Ahora, pero en segundo lugar, una segunda verdad que nos enseña el texto, no solamente es que la iglesia avivada es la que tiene atada la palabra, sino que la segunda verdad que nos enseña es que una iglesia ahora santa es aquella que es edificada como casa espiritual y como un sacerdocio santo. Ahora lo que Pedro va a decir a los creyentes como piedras vivas, ya definiendo que ya son piedras vivas, es que son piedras vivas porque tienen que ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y ahí dice, ¿para qué? Para que ofrezcan sacrificios espirituales aceptables a Dios, pero por medio de Cristo Jesús. Vamos a leerlo. Vamos a leer el versículo 5 y luego saltamos al versículo 9. Acompáñenme en la lectura. Dice, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 y luego el 9. Dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Ahí está santidad. ¿Y cuál es el fin de la santidad? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, veamos, empecemos por esto. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que Pedro está ocupando el lenguaje del Antiguo Testamento. Y el lenguaje del Antiguo Testamento respecto al templo, ahora lo está ocupando con el pueblo de Dios. Lo que él está diciendo que ahora el templo de Dios es la iglesia. Y que el templo de Dios ya no es un edificio de piedras físicas, materiales, sino que de piedras vivas espirituales, es decir, de miembros de la iglesia. Y precisamente, hermanos, como piedras vivas puestas en el edificio en donde Dios quiera colocarnos para edificar un templo santo para Dios, precisamente eso es lo que nos hace santos a ti y a mí, a nosotros. Lo que nos hace santos es que somos de Cristo, somos de Dios, que somos su morada, que somos su templo santo. Hermanos, ¿qué significa ser santo? Todos nosotros sabemos la respuesta.
Ser santo significa ser apartado para Dios, consagrado para Dios o dedicado para Dios. Un utensilio santo era un utensilio que era apartado no para el uso común de la casa, sino para el templo. Este lenguaje lo toma Pedro y dice: ahora ustedes son real sacerdocio, nación santa. Es decir, ¿por qué? Porque Dios ahora los ha apartado como piedras vivas para edificar su templo espiritual sobre la tierra. Entonces, hermanos, ser santo no significa que estamos sin pecado. Ser santo no significa tampoco que ya estamos siendo perfectos. No, posesionalmente lo somos, pero no todavía en este cuerpo. Sino que ser santo, lo que está diciendo el apóstol Pedro, es que Dios ha puesto su nombre en nosotros. Eso significa ser santos, que el nombre de Dios está puesto en nosotros. Y en palabras de Apocalipsis, el nombre de Dios está puesto en nuestra frente. El nombre que es el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios. Y eso es lo que nos convierte a nosotros en personas santas, personas santificadas, de que Dios ha puesto su nombre en nosotros. Él nos ha comprado con sangre. Él nos ha liberado de las tinieblas. Y Él nos ha destinado a su gloria. Somos santos porque Dios nos ha tomado para sí. Ahora, entender esto realmente debería de destruir nuestro orgullo humano. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos santos por gracia. No somos santos intrínsecamente. Por lo tanto, nadie puede decir en esta iglesia, entre nosotros, en este grupo, nadie puede decir: yo soy mejor que el otro. O el otro es mejor que yo. No. Es más, si tú piensas que el otro es mejor porque hace cosas buenas, aún las cosas buenas que hacemos, ¿sabe cómo Dios nos llama por hacer las cosas que debemos de hacer en su iglesia? Siervos inútiles. ¿Sabe por qué usted y yo no podemos pasar de ese término? ¿Sabe por qué usted y yo no dejamos de ser nunca siervos inútiles? Porque aún, miren, cualquier cosa que yo haga como padre, algo bueno que haga como padre de mis hijos, cualquier cosa que yo haga bueno como esposo, cualquier cosa buena que yo haga como pastor, no es Javier Domínguez, es Cristo en mí. Entonces yo simplemente hago lo que debo de hacer. Ay de mí si no lo hago, pero cuando yo lo hago, yo no puedo esperar una felicitación del Padre, felicitación de mi Señor. Ay, qué bien lo hiciste, Javier. No, simplemente estoy haciendo aquello por lo cual el Espíritu Santo me capacita con dones para hacer, con los dones. Y yo haciéndolo, entonces, ¿qué soy? Siervo inútil, porque solo he hecho lo que debía de hacer. Entonces, ¿dónde entiende que todos somos santos? No hay lugar para el orgullo. No hay lugar para que tú tienes más, yo tengo menos, o yo tengo más y tú tienes menos que yo. Pero por otro lado, también entender que somos una iglesia santa, santificados, también destruye nuestra frialdad entre nosotros como hermanos. Y saben que también destruye nuestra procrastinación, el postergar las cosas para después. Hermanos, si nosotros realmente entendemos que pertenecemos a Dios, que el nombre de Dios está puesto en nosotros, que somos propiedad de Él, que somos piedras vivas, levantados como edificio vivo, para ser real sacerdocio y ofrecer sacrificios, hermanos, no podemos vivir entonces para nosotros mismos. ¿No tiene sentido? Cuando Dios nos ha elegido para esto. Entonces, pero la pregunta es, si ya somos santos, ¿cómo santificarnos diariamente? Bueno, por su palabra que es verdad. Hermanos, nosotros no venimos a ser como Cristo viviendo como anticristo. Una vez más, piensen en las iglesias de Apocalipsis, Sardis por ejemplo. Ellos no podían pretender ser edificados a imagen de Cristo viviendo como bestias, viviendo como anticristos. No podemos. Nadie puede pretender venir a ser como Cristo viviendo a nuestra propia imaginación. Así que nosotros nos santificamos diariamente, no viviendo como antes, sino viviendo como sacerdotes. Amén. Ahora, ¿con qué objetivo tenemos que ser sacerdotes santos? Bueno, con el objetivo de ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesús. Hermanos, ahora, ¿qué significa esto? Yo quiero que por favor entendamos bien esto, lo que está diciendo la Biblia. Fíjate lo que dice,
que tenemos que ofrecer sacrificios espirituales aceptables, pero la aceptación de nuestros sacrificios es por medio de Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Fíjate bien, que tú y yo no podemos caer en el error, hermanos, de ofrecer sacrificios de alabanza, sacrificios de oración, sacrificios de gratitud, obediencia para expiar nuestros pecados, sino que tenemos que ofrecérselos a Dios porque ya fuimos expiados en Cristo. Es que sabes una cosa, hay personas que tratan de santificar su vida haciendo lo que deben de hacer en la iglesia. Por ejemplo, el que sirve, sirve. De repente otras personas lo que quiere hacer es alabar al Señor, servir, estar en la frente de la iglesia, recibir a los hermanos, pero en el fondo lo hace porque de alguna manera piensa de que Dios se va a sentir agradado con él. Es más, voy a ir un poco más allá. Hay quienes confiesan sus pecados y huyen de la fuente de su pecado pensando que Dios se va a sentir agradado con ellos por hacer esas cosas. Y eso es legalismo. ¿Cómo así, pastor? ¿Por qué? Porque agradar a Dios, el que Dios tenga satisfacción, es un término legal. La única satisfacción que el Padre tiene es con el Hijo. En Él tengo mi complacencia, dijo el Padre. Entonces, tú tienes que entender que si tú piensas que una obra humana puede agradar a Dios, es legalismo. ¿Significa que entonces vamos a hacer lo que queramos? No, fíjate bien. Significa que si tú tú sí tienes que confesar tus pecados a Dios, tú sí tienes que huir de la fuente del pecado, tú sí tienes que adorar a Dios, tú tienes que orar con gratitud a Dios, tú tienes que alabar a Dios, tienes que cantar a Dios, tienes que obedecer a Dios, pero no desde una posición de esclavo, sino entendiendo que en Cristo Dios ya te aceptó. Dios ya está agradado por medio de Cristo Jesús. No sé si me voy a entender, hermanos. No sé si para darme a entender mejor, voy a ocupar este ejemplo. Yo a mis hijos, yo les he dicho esto a ellos. Yo les he dicho, mira, los he reunido, no 2, 3 veces lo he hecho a lo largo de la vida. Hijos, recuerden, cuando ustedes van y salen, ustedes son domínguez. Así les digo, ustedes son domínguez. ¿Qué significa? Que a donde vayan, ustedes me representan a mí y a su mamá. Cualquier cosa buena que hagan y cualquier cosa mala que hicieran, va a hablar o bien o mal de nosotros. Donde ustedes van, son domínguez. Y como domínguez tienen que comportarse. Ahora, una pregunta. ¿Ellos deben de hacer lo correcto para ser domínguez o porque son domínguez? Y ese es el punto. ¿Por qué oramos? ¿Por qué confesamos con libertad nuestros pecados a Dios? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué tenemos la confianza de orar sabiendo que vamos a ser escuchados? Porque ya Dios tiene su satisfacción en nosotros por medio del Hijo. Ya somos hijos. No hacemos nada de eso para ganar el favor de Dios, ni siquiera para impresionar a Dios, ni para agradar a Dios. Dios ya está agradado con nosotros en Cristo. Amén. Entendamos, hermanos, Dios ya está satisfecho con Cristo, por lo tanto, con libertad podemos adorarlo, cantar, confesar nuestros pecados, etcétera, etcétera. En palabras simples, hermanos, no somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para estas buenas obras. Y ese es el meollo del asunto de ser un sacerdote delante de Dios. Ofrecer sacrificios espirituales aceptables, es decir, lo que Dios ha ordenado, pero por medio de Cristo, no sin Cristo. Así que, hermanos, una iglesia santa, y digo todo esto para llegar a este punto, una iglesia santa no presume santidad, sino que es una iglesia que se humilla al recordar que ha sido lavado por la gracia de Dios. Por eso una iglesia santa ahora, una iglesia santa es una iglesia que con reverencia, con disciplina, con amor, también celebra los sacramentos con seriedad, cuida la pureza doctrinal, llama al arrepentimiento constantemente. Es una iglesia que recibe al penitente,
que protege a los débiles, que forma discípulos, que teme a Dios, porque ya son hijos, ya son iglesia. Y lo que quieren es simplemente adorar debidamente a su Señor. Esa es una iglesia santificada, dependiente de la obediencia a la palabra como sacerdocio santo, que debe presentar sacrificios espirituales todo el tiempo aceptables por medio de Cristo Jesús. Pero en tercer lugar, ¿qué nos enseña el texto? En tercer lugar, nos enseña entonces que una iglesia ahora comprometida es aquella que proclama las virtudes del que nos salvó. Ahora, Pedro, es interesante que ya una vez definiendo la identidad de la iglesia, piedras vivas, nación santa, real sacerdocio, hoy nos anuncia el propósito de eso. El propósito de que estemos vivos y el propósito que seamos santos. ¿Cuál es? Compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? Proclamar las virtudes de Jesucristo. Vamos a leer versículos 9 y 10, dice así. Pero ustedes, no, primero el 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, este es el verdadero compromiso de nosotros como iglesia. Nosotros existimos para declarar la excelencia, la gloria, las perfecciones y la hermosura de Cristo. Ese es el fin de la iglesia. Es predicar las virtudes de la piedra viva, la hermosura de Cristo. Cuán hermoso es Cristo, la iglesia debe de proclamarlo. Así que una iglesia comprometida con Cristo no es una iglesia ocupada en actividades únicamente, sino una iglesia ocupada en adorar a Dios y proclamar el evangelio. Ese es el compromiso de la iglesia. Es adorar a Dios y misión, adorar a Dios y proclamar virtudes. Virtudes son perfecciones, perfecciones son atributos. Es hablar bien de nuestra piedra preciosa, del cual es Cristo. Mire, por eso cuando una iglesia o un pastor o una iglesia se proclama a sí misma, transgrede ese compromiso. Por eso es que cuando una iglesia se dedica a hablar de su propia grandeza ante los demás, o llama a la comunidad a admirar su propia gloria o institución, o hace política desde el púlpito, o llama a todos a admirar las virtudes de la iglesia, esa iglesia y ese pastor ha transgredido su compromiso con Dios. Y por eso el versículo 10 es sumamente importante. Mira lo que dice el 10. El 10 dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido, ¿qué? ¿Habéis alcanzado? Misericordia. Fíjate bien, ¿qué está diciendo Pedro? Pedro dice, ahora somos pueblo y hemos alcanzado misericordia. Esto significa, hermanos, que el propósito como iglesia descansa en la misericordia de Dios. Nosotros no servimos para que Dios tenga misericordia de nosotros. Nosotros servimos a Dios porque hemos tenido misericordia. Nosotros no adoramos a Dios para ganarnos la misericordia. Adoramos a Dios porque Dios nos ha tratado y nos trata cada día con misericordia, porque nuevas son cada mañana. La misericordia de Dios no depende de ti y de mí. No hay ninguna obra que yo pueda hacer para ganarme la misericordia de Dios. Solo con el hecho de despertarme, ya tengo ganada misericordia para todo el día. Entonces, por eso es que Pedro pone el tema de la misericordia en el tema de la identidad y de la misión de la iglesia. Porque lo que él está diciendo es que el propósito de la iglesia de anunciar las virtudes de Cristo descansa en la misericordia de Dios. Nosotros no evangelizamos, hermanos, para cumplir una orden solamente. Nosotros evangelizamos porque nosotros mismos hemos sido rescatados. No hacemos obras justas para hacer que Dios esté agradado con nosotros. Las hacemos porque ya les somos agradables en Cristo Jesús. Es que esa es la gran doctrina de la propiciación. La gran doctrina de la propiciación dice, y nos enseña 1 Juan, es que por causa de la sangre de Cristo derramada en la cruz, Dios ya fue propicio para nosotros. ¿Qué significa eso? Que la ira de Dios ya fue satisfecha. La palabra es satisfacción, un término legal. La deuda fue pagada, sí, pero también fue satisfecha la ira de Dios, que es la paga por el pecado.
Entonces, significa que Dios ya no te mira a ti con ira. Por más que tú peques, no te mira con ira. Y por más que no peques, no te ama más de lo que ya te ama en Cristo. Porque Dios no es mutable. El día de hoy, Dios te ama al mismo nivel que Él ama al Hijo. Dios no puede amar menos ni puede amar más de lo que Dios es. Porque el amor de Dios no es solamente, el amor de Dios no es algo que Dios tiene. Dios, dice la Biblia, es amor. Él no te puede amar menos porque pecas o te va a amar más porque no pecas. Él desde el momento que te amó, te ama al mismo nivel que Él ama intraterrenamente. Así como se aman las personas, Dios te ama a ti y me ama a mí. Y su ira fue satisfecha porque el sacrificio por la propiciación fue Jesucristo. Así que por eso, una vez más, no hacemos obras justas en la iglesia para que Dios esté agradado. Las hacemos porque ya le agradamos a Dios, ya le somos agradables en Cristo Jesús. Ahora, por lo tanto, hermanos, este texto nos enseña que la misericordia de Dios es lo que produce misión en nosotros, la iglesia. Es por causa de la misericordia que existe una misión. La misión de predicar públicamente, así como en nuestros hogares, viene de la misericordia de Dios. La misión de enseñar, la misión de evangelizar, la misión de formar a nuestra familia, defender la verdad, la misión de practicar hospitalidad entre nosotros, de ser generosos con nuestra ofrenda, la misión de hablar de los atributos, las virtudes y obras de Cristo en nosotros, provienen de la base fundamental de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y precisamente, por lo tanto, eso es una marca de una iglesia comprometida con Cristo. ¿Cuál es esa marca? Que vive para declarar la gloria de quien lo ha salvado por misericordia. Eso es una iglesia comprometida. Ahora bien, pero hay una pregunta que es importante responder y es, ¿cómo luce una iglesia así? ¿Cómo se ve en la práctica, en la vida diaria, una iglesia así? Una iglesia viva, una iglesia santa y una iglesia comprometida. Pues bien, la evidencia de ser una iglesia viva, santa y comprometida, o de ser un creyente vivo, santo y comprometido, es, hermanos, una conducta irreprochable. Lee conmigo 1 Pedro 2, 11 al 12, porque el 11 y el 12 les tengo aquí les voy a dar una interpretación exegética. El versículo 11 y 12 sigue después del 10, hermanos. ¿Vio qué profundo eso, no? Ok. Si el 9 y el 10 es importante, ahora vemos el fruto del 9 y el 10, es el 11 y el 12. Dice, perdón, antes de leerlo, ¿se acuerdan, hermanos, que Jesús dijo que por los frutos es que un tipo de árbol va a ser conocido? Pedro va a decir lo mismo, solo que en el de lo que viene hablando. Y él dice, amados, les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación o de la segunda venida. Ok, fíjate bien. Pedro ahora concluye recordemos el contexto, era una iglesia perseguida, era una iglesia que huía, era una iglesia que estaba en muchas provincias. Ya lo dije, Capadocia, Bitinia, etcétera. Habían huido, estaban huyendo. Era un pueblo con mucho pesar, con mucho llanto, que acababa de matar a su mamá, a sus hijos por causa de su fe en Cristo. Pero ahora Pablo concluye recordándoles a este pueblo en sufrimiento que a pesar de ellos sufrir problemas y persecución, no solo tienen una confesión que proclamar, sino que resulta que ahora tienen una conducta que mostrar. Amén. Fíjate bien, ¿qué está enseñando Pedro? No solamente ahora la iglesia, aunque está sufriendo, tiene una misión de proclamar, sino que tiene una responsabilidad de acompañar a las palabras que proclaman una conducta coherente a lo que proclaman. Amén. Es decir, Pedro les está enseñando que no solamente tienen una doctrina que defender,
sino una vida visible que vivir, que no solamente tienen un culto, sino un testimonio que realizar también. Adorar a Dios y testificar de Dios. Adorar a Dios con integridad, vida irreprochable ante los gentiles. Así que Pedro les está diciendo, hermanos, que la evidencia de que un cristiano es vivo, santo y comprometido, o una iglesia es avivada, santa y comprometida, es una vida coherente con el evangelio y la doctrina que proclamamos. Por eso es que fíjate que el ruego de Pedro es por dos cosas nada más en este texto. El ruego de Pedro es por dos cosas: abstenerse de pasiones carnales y mantener una conducta irreprochable delante de sus perseguidores y enemigos, dice Pedro. Ahora, ¿cuál es la razón de esto? ¿Cuál es la razón por la cual tú y yo tenemos que abstenernos de nuestras pasiones carnales y tener una conducta irreprensible delante de nuestros enemigos? Bueno, él lo dice al inicio del versículo 11, de que somos peregrinos extranjeros. Este es todo el asunto de esto, de que somos peregrinos extranjeros en este mundo. Es decir, la razón de que tenemos que vivir así es que nuestros principios, nuestros valores, las verdades fundamentales que nos sostienen no son de esta cultura, son del cielo. Y en otras palabras, aunque nosotros peregrinamos en este mundo, no vivimos en el mundo. Y es lo que Pedro entonces está enseñando. Así que, hermanos, sigamos el mensaje de Pedro número 1. Abstengámonos de satisfacer las pasiones carnales que batallan dentro de nosotros. ¿Sabes qué significa eso? Que no solamente tenemos que luchar, hermano, en contra de los pecados escandalosos como adulterio, mentira, murmuración. Obviamente que son los pecados que se notan entre nosotros, ¿verdad? Y que generan un gran escándalo en las iglesias. No solamente tenemos que cuidarnos de los pecados escandalosos, también tenemos que cuidarnos y luchar contra los pecados ocultos. Orgullo. Ya no le voy a hablar a la esposa del pastor Noel. Me miró mal. Orgullo, envidia, odio, resentimiento, ya no voy a hablar. Amargura, sensualidad, lujuria, codicia, venganza, amor al dinero, comodidad. Venir tarde a los cultos, por ejemplo, es comodidad. Anhelo por ser popular. Hermanos, ahora nosotros debemos de enseñarles a la iglesia que esta lucha realmente se hace desde el evangelio. Porque ya no somos peregrinos ni extranjeros. Delante de los hombres tenemos que demostrarles eso. Si para el mundo llegar tarde es casi una virtud, nosotros vamos a llegar temprano. Si el mundo miente, pues nosotros no vamos a mentir. O sea, nuestra luz tiene que brillar en medio de ellos. Amén. Pero lo tenemos que hacer confiando de que ya somos de Cristo. O sea, no hacemos esas cosas para ser cristianos. Hacemos esas cosas porque ya somos cristianos. Y lo segundo entonces que tenemos que hacer lo que dice Pedro. A la par de esto es mantener una conducta irreprochable delante de los gentiles. ¿Sabe qué es eso? Una vida honorable, una vida honesta. Mire, ahora quiero ponerlo en contexto porque esta frase es bien importante aquí. Recordemos que en ese tiempo nuestros hermanos estaban siendo acusados, ¿sabe de qué? De sospechosos, de peligrosos para la ciudad. ¿Por qué? Estaban siendo acusados de caníbales, de incesto. Claro, porque recuerda que en aquel entonces ellos en catacumbas no eran edificios así. Ellos se reunían por ser persecución, ya no eran en casas. Ellos se reunían en cuevas. Y cuando se reunían en cuevas, para no fueran asesinados, ellos apagaban las velas y quedaban oscuras. Y de repente comenzaban a oír que hombres y que mujeres y niños estaban gritando, y no era gritando, sino que estaban cantando a Dios. Comenzaron a acusarlos de que estaban violando niños. De repente, como los emperadores comenzaron a exigir, después del año 70, y sobre todo un poquito más adelante, adoración para ellos,
y los líderes provinciales comenzaron a erigir estatuas de los emperadores para que la gente los adorara, para ellos quedar bien con el emperador, entonces comenzaron a exigirle eso a los cristianos. Pero así como usted dice, yo no voy a caer en la idolatría, del resentimiento, de la lujuria, de la codicia, y dijeron, no vamos a adorar a los césares. Y entonces comenzaron a acusarlos de disidencia, de división, de ir en contra de la Pax Romana. Y es cuando con mayor furia comenzaron a atacarlos. Entonces quiero que entendamos que en ese contexto de tremenda persecución es que entonces Dios les pide esto. ¿Qué les está pidiendo Dios? Dios les pide, no tomen venganza, hijos. Contra los que les persiguen, no tomen venganza. No manipulen a los romanos. Dios les comienza a decir a través de Pedro que mejor vivan de una manera irreprochable delante de ellos. Es decir, que tus buenas obras adornen el evangelio que sale de tu boca. Y él lo dice, para que sus acciones adornen y testifiquen el poder que tiene el evangelio de salvar y transformar al vil pecador. ¿Por qué Dios pide que nosotros tenemos que tener una conducta irreprochable delante de todos los de alrededor, de los no convertidos? Porque eso va a demostrarle a los no convertidos que verdaderamente el evangelio tiene poder. Ya te diste cuenta, María, ahora Pedro cómo se comporta y qué le picó a ese hombre. Ya cambió, increíblemente diferente. Y de repente la María le hace la vida imposible al pobre Pedro. Y el Pedro sigue adelante, o al revés. La cuestión es que cuando una persona mantiene una vida irreprochable delante de los gentiles, Dios es glorificado. ¿En qué sentido? Que está demostrando que cuando Él justifica, la justificación es real. ¿Saben? Voy a hacer un paréntesis. ¿Saben ustedes qué es el puntos centrales del libro de Job? En el libro de Job yo sé que todos aquí entienden que la prueba fue sobre Job, ¿verdad? En teología básica se enseña eso, que es pues que la prueba de Job fue sobre Job, y todo el libro trata de eso, y eso es la exégesis correcta. Pero hay un elemento que se ve ya con una exégesis muy avanzada, y es el hecho de que también hay una segunda prueba ahí, la de Dios. Es Dios quien le dice a Satanás, ¿ya te diste cuenta de mi siervo justo, Job? ¿Quién está calificando de justo a Job? ¿Satanás o Dios? Dios. Ahora la prueba, ¿sobre quién pasa? ¿Sobre Dios? Ahora Dios va a comprobarle al mundo que cuando Él justifica a un hombre y cuando Él justifica a una mujer, Él se sostiene firme, no importa lo que le pase, hasta el final de los días. En el libro de Job se ve cuán fiel, cuán fuerte, cuán para siempre y eterna es la justificación de Dios cuando Él justifica. Entonces es lo que está diciendo aquí Pedro. Pedro está diciendo, Pedro está enseñando que la razón por la cual tú y yo tenemos que hacer obras justas delante de los perseguidores y ellos, delante de los que lo estaban queriendo matar, es porque eso va a dar testimonio de Dios, no de ellos, de Dios, de que cuando Él justifica a alguien, verdaderamente ese alguien es transformado. Ya no es como antes. Amén, hermanos. Así que para que sus acciones adornen y testifiquen que el evangelio de Cristo tiene poder para salvar, pero también para transformar al más vil pecador. Así que, hermanos, día tras día, hermanos de esta tarde, mostremos matrimonios que reflejan la fidelidad y que se perdonan cuando se ofenden. Mostremos una paternidad llena de ternura, pero también de firmeza. No solo firmeza, no solo ternura, sino firmeza y ternura. Mostremos hogares donde reina el perdón, donde reina la paciencia,
Mostremos en el trabajo diligencia, honestidad, liderazgo. Y delante de la ciudad, hermanos, mostremos hospitalidad, compasión, menos queja y más amor. Una iglesia viva, santa y comprometida es una iglesia que ha visto a Cristo como precioso. Lo repito, una iglesia viva, santa y comprometida es una iglesia que ha visto a Cristo como precioso y por lo tanto ya no puede vivir para sí misma, sino para quien es precioso. En 1940, Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración japonés en China llamado Weixin, fíjese que cientos de personas fueron hacinadas tras un alambre de púas. Estas personas eran misioneros, escuche, misioneros, familias cristianas y hombres de negocio. Estas personas estaban lejos de su patria, eran literalmente, ahí sí, extranjeros y peregrinos porque no estaban en su país. Resulta que ahí, hermanos, no había lujos, no había templos, no había edificios, no había templos de adoración, no había programas, no había liturgia, no había música. ¿Sabe lo que había? Enfermedades, suciedad, hambre, una lucha constante todos los días por supervivencia. Es más, mucho bajo presión se volvieron egoístas. Varios hombres sacaron lo peor de la naturaleza humana. Comenzaron a violarse, comenzaron a abusarse, comenzaron a asesinarse. Pero ¿saben qué? En medio de esa masa muerta de pecado y descompuesta por el sufrimiento, y quiero unirlo con el ejemplo del coral, ¿no?, que dije al inicio, en medio de esa masa muerta y descompuesta por el sufrimiento, hubo un pequeño grupo que decidió vivir como piedras vivas, los cristianos. ¿Y sabe qué pasó? Que ahí entre ellos estaba, por ejemplo, el gran atleta, que hay una película aquí en Estados Unidos del atleta olímpico Eric Liddell. Él estaba allí. Resulta que en esa comunidad de cristianos, esta comunidad de creyentes se convirtió literalmente en un sacerdocio santo allí. Comenzaron a ofrecer sacrificios espirituales importantes. Por ejemplo, si los demás robaban comida, ellos la compartían sus raciones con los débiles. Cuando otros peleaban por un lugar donde dormir, ellos cedían el espacio. Yo no voy a pelear contigo, yo te lo cedo. Cuando los niños y los papás perdidos estaban llorando de miedo, los cristianos, los hombres y mujeres, los hicieron como sus hijos. Comenzaron a tratarlos como a hijos. Liddell, por ejemplo, enseñaba a los niños, ayudaba a los ancianos y mediaba los conflictos entre las personas. Es más, por testimonio, porque es una historia real, los guardias japoneses no entendían cómo en un lugar diseñado para quebrantar el espíritu humano, aquel pequeño grupo que se llamaba así mismos cristianos, podían permanecer tan bien y tan diferente a los demás. Es más, cuando al final fueron liberados, el testimonio de esos cristianos no fueron sus enseñanzas. O sea, el testimonio de ellos no se basó en sus sermones. No fueron las enseñanzas ante los japoneses. De hecho, porque a menudo ni siquiera tenían la Biblia. ¿Sabe cuál fue el testimonio que más les impactó a los japoneses de los cristianos que estaban ahí? Su conducta irreprochable. Fue su servicio sacrificial día tras día, en medio de la prueba, lo que hizo que muchos que no conocían a Cristo, al considerar las buenas obras de ellos, terminaron glorificando a Dios. Hermanos, la iglesia de Weixin no era una estructura de piedra, no tenía este hermoso edificio. Era un arrecife vivo, pero en medio de un mar muerto. Así que la pregunta que hago hoy, en esta tarde, hermanos, no es si tenemos un edificio hermoso o una estructura de iglesia impecable. La pregunta es, si Dios hoy a ti te pusiera en un lugar donde todo te fuera arrebatado, donde el mundo te aborreciera y estuvieras rodeado de tinieblas, tu vida aún serviría como testimonio de una piedra viva que te fundamenta. ¿Sería tu conducta un adorno para la proclamación de las virtudes que tú proclamas de Cristo? Quiero ponerlo en un contexto no tan trágico. Si el pastor Noel
si el pastor Daniel, pastor Luis o los ancianos de cada iglesia te disciplinan. Te dicen, ya no vas a servir, hermano. Tienes que resolver este pecado en tu corazón. ¿Tú qué harías? ¿Darías el testimonio de que el fundamento de tu conducta es la piedra viva llamada Cristo? ¿O mostrarías un hedor de muerte? Me enojo, me voy, hablo mal, divido, dejo de ofrendar, me dejo de congregar. Si en la iglesia o en la vida tú pierdes privilegio, ¿cuál va a ser tu testimonio? Hermanos, cuando tu esposa te ofende, cuando tu esposo te ofende fuertemente, ¿qué vas a hacer? No hemos sido, hermanos, llamados a hacer una religión cómoda. Hemos sido llamados para ser una comunidad redimida, apartada, dispuesta a sufrir por causa de Cristo. Hemos sido llamados a servir, amén, para que el mundo al mirarnos no vea nuestra capacidad, sino la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y cómo la gente lo va a saber? Por nuestra vida irreprochable. Hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de ser hoy y para siempre piedras vivas. Vamos a orar. En esta tarde, Señor, te damos gracias por la enseñanza. Gracias, Señor, por llevarnos a pensar en ti y en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a recibir tu palabra, pero también a ponerla por obra. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu bendición sobre nuestra vida. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser instruidos por ti y ser animados por ti. Gracias porque eres bueno en gran manera sobre nosotros. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos...